Censura ayer contra el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, tal como afirman desde el gobierno. A ver qué nos dicen dos exmiembros de esa Cámara y que entienden el reglamento de la Asamblea Legislativa, pero además las leyes y la Constitución. Enrique Urquidi, exdiputado nacional, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, Enrique? Un placer saludarlo. Diego Montaño desde La Paz. Muy buenos días, Diego. Un verdadero placer estar nuevamente en el programa. Un saludo para ti y para todo el equipo de La Razón, para tu masiva audiencia y también, por supuesto, un gran saludo para la doctora Silvia Salame. Gracias, Enrique. También está la doctora Silvia Salame, ex senadora del Estado, ex magistrada del Tribunal Constitucional, jurista, así que ¿quién mejor para también darnos luces respecto a lo que dice la Constitución, las leyes y el reglamento, al igual que el exdiputado Urquidi? Doctora Salame, buenos días. Buen día, gracias Diego, un gusto saludarle a usted, a su audiencia y a Enrique, a sus órdenes. Bueno, gracias, me imagino que habrán seguido uno de los temas que marcó ayer la jornada. Uno, sin lugar a dudas, fue la aprehensión del ex asesor presidencial o del asesor presidencial, y la otra, la censura de uno de los hombres fuertes del gobierno, el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa. Después de la censura, por 91 votos de 129 presentes, que completan más de 2/3 según la matemática. Sin embargo, la explicación es que no es constitucional porque en la Constitución, en el artículo 158, dice de los miembros de la Asamblea. Entonces debería sumarse 166. Y ahí, claro, me surge la pregunta, entonces al ministro Oviedo no le alcanzaron los votos, porque solo alcanzó 100 en su interpelación del 7 de mayo, y no 111, como dicen. Entonces está censurado Oviedo. A ver, doctora Salame, quiero arrancar con usted. ¿Es así como interpretan desde el gobierno y algunos de sus asambleístas? Bueno, Diego, lo importante es lo que dice la Constitución, ¿no? Y la Constitución dice 2/3 de los miembros de la Asamblea. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, esa debería ser la interpretación que se dé. Ahora, me parece muy antojadizo que alguien diga que es constitucional o inconstitucional. Quien define eso es el Tribunal Constitucional. Y como usted sabe, y también sabe Enrique, en la Constitución, en el artículo 203, existe la figura clara de lo que se podía llamar un amparo específico, que es el recurso contra resoluciones de la Asamblea Legislativa. Y esa resolución, ese recurso se plantea ante el Tribunal Constitucional, y el Pleno del Tribunal Constitucional debería responder si es constitucional o no. Ninguna otra persona, instancia, tiene la facultad de decir que es o no es constitucional, Diego. Gracias, Enrique. ¿Qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados? Porque en ese es el que se toma cuando hay sesión de asamblea. Cuando en la Constitución, como dice la doctora Salame, se explica que por 2/3 de los votos de los miembros de la Asamblea, entonces la Asamblea nunca puede sesionar salvo que estén los 166 integrantes. ¿O qué es la Asamblea? ¿Cuándo hay quórum, Enrique? Diego, claramente estamos ante una maniobra del gobierno y del ministro Espinosa que quiere, por supuesto, como se dice en la jerga judicial, chicanear y evitar la censura producto de la votación que se ha realizado ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Existen varios antecedentes en la anterior legislatura. Recuerdo muy bien cuando se lo censuró al entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se lo censuró con 144 votos. Y está claro, pues, de que ahora el ministro, que ha supuestamente presentado una justificación para que no se realice la interpelación el día de ayer por un tema de viaje, está buscando esta argucia en el sentido de que ahora los votos debieran ser de todos los miembros presentes.
cuando eso precisamente es un argumento desde mi punto de vista susceptible del debate y que seguramente es el Tribunal Constitucional quien deberá pronunciarse. Pero aquí hay un elemento central en lo que se refiere al aspecto jurídico. Aquí hay una presunción de constitucionalidad que ni el ministro de Gobierno, ni el ministro de Economía, ni cualquier ministro pueden poner en cuestión. Ayer ha habido una resolución, ha habido una votación por el orden del día motivado, por el cual la Asamblea Legislativa Plurinacional ha votado por la censura del ministro Espinosa. Lo que no puede hacer el ministro Espinosa es ahora decir muy ligeramente, voy a ir al tribunal porque yo no acepto la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquí hay una presunción de constitucionalidad en tanto y en cuanto el tribunal no se pronuncie. Por tanto, en el marco de esa presunción, lo que debe suceder o debiera suceder es que el ministro quede destituido y el presidente Rodrigo Paz nombre a otro ministro en la cartera de Economía. Eso en cuanto a lo jurídico, pero también lo que ha sucedido ayer tiene que ver con un hecho político. Y el hecho político tiene que ver con que el presidente Paz está perdiendo el apoyo y está perdiendo el respaldo de esa mayoría básica que ha tenido durante todo este tiempo. Y eso es lo que verdaderamente debiera alarmar y debiera poner las luces de alerta para el gobierno del presidente Paz. Ayer, con los 166 parlamentarios, que eso es casi imposible de lograr en una sesión, y la doctora Salame lo sabe y lo conoce, en ninguna sesión de Asamblea Legislativa tú puedes lograr que estén los 166 parlamentarios, 130 diputados y 36 senadores. Aún si hubieran estado presentes, estoy seguro que el resultado de ayer de la votación hubiera sido el mismo, hubiera sido la censura. Por lo tanto, estamos ante un hecho político de desgaste, de deslegitimación del gobierno, y estamos ante una chicanería jurídica y ante una argucia y ante un argumento pueril desde mi punto de vista que está evitando, por supuesto, que se cumpla la Constitución y que se cumpla esta resolución de la Asamblea Legislativa. Ahora, con este antecedente, doctora Salame, se estaría marcando jurisprudencia y cualquier otro ministro censurado diría, uy, hay que esperar que hable el Tribunal Constitucional hasta que haya sala plena del Tribunal Constitucional. ¿Cuándo será? Y estamos como en el gobierno de Arce, cuando, por ejemplo, una sala constitucional le dijo a la Asamblea, un ratito, ustedes no pueden interpelar porque hay que hacer alguna revisión. ¿Estamos en algo parecido, doctora Salame? Sí, estamos en un momento muy conflictivo, ¿no? Incluso, sabe Enrique, cuando se lo censuró al ministro de Gobierno, ¿qué hizo Arce? Al día lo destituyó y al día siguiente lo volvió a poner de ministro. Entonces, esos temas, a mí más que lo legal, porque la figura legal para mí como abogada está clara, a mí lo que realmente me preocupa es lo político, ¿no? ¿Por qué? Porque Rodrigo ha sido senador, al igual que yo, y ha estado en la Asamblea Legislativa y en reiteradas oportunidades hemos reclamado, hemos protestado, hemos gritado la falta de respeto del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Y en esta ocasión él está haciendo absolutamente lo mismo, ¿no? Ahora, entiendo que la situación económica del país es gravísima, pero gravísima. Y quizás un cambio de ministro sería el cherry sobre la torta, quizás. Pero eso debió haberlo analizado la Asamblea Legislativa. Una vez que la Asamblea Legislativa ha emitido, yo pienso sinceramente que acá el error, más que del ministro, es de Rodrigo, ¿no? Porque Rodrigo tenía que haber dicho, bueno, muy bien, señor, el pueblo, el ciudadano pide esto porque la Asamblea Legislativa es justamente eso, la representación del pueblo. Entonces el pueblo dice, hay que prescindir de los servicios de usted. Ahora, ¿qué pasa con ese recurso que se podría presentar? Si realmente ese recurso se presenta, Diego, como usted ha dicho, esto sería para las calendas griegas. No, hasta que tenga el Pleno, el Tribunal Constitucional, no podría revisarlo, porque los 3 magistrados, porque no se olvide usted que de acuerdo a la ley 027 que yo había propuesto que se modifique y que no se modificó en la anterior legislatura, de acuerdo a la ley,
la presidenta no hace sala, salvo en el caso de empate. Entonces, en este momento, solo hay 3 magistrados que están ejerciendo la jurisdicción constitucional. Entonces, no podría esos 3 magistrados conocer un caso que venga de control de constitucionalidad. Ellos solo pueden conocer los casos de garantías constitucionales. Entonces, como solo Dios sabe cuándo se van a hacer las elecciones para completar, este recurso podría quedarse unos 3 o 4 años en el limbo. Cortito, doctora Salame, legalmente, ¿el ministro Espinosa fue bien censurado, legalmente hablando? Sinceramente, para mí tenían que ser los 2/3. Y en el caso, por ejemplo, de Castillo, fue 2/3, Iván. ¿Por qué? Porque fueron 140 y tantos votos, y eso eran los 2/3 de los sumados diputados y senadores, ¿no? De los 166, no de los presentes. Claro, a criterio mío sí, pero de todos modos, Diego y Enrique, esta es una interpretación, o sea, porque ¿qué dice el artículo? El artículo no habla ni de presentes ni de ausentes, el artículo habla de los miembros de la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que hacer una interpretación realmente de esto, ¿no? Y como decía Enrique, una norma, una resolución se presume constitucional hasta que la entidad que tiene la facultad de hacer el control de constitucionalidad la declare constitucional o inconstitucional. Perfecto. Entonces, en el aspecto político, Enrique, esto tendría, diríamos, un efecto boomerang en todo caso para el gobierno, porque si se declara la presunción de constitucionalidad, entonces hasta que haya sala plena del Tribunal Constitucional, Espinosa ha sido censurado. Esto para el gobierno, si sigue en esta, diríamos, intención de contradecir lo que pasa con la Asamblea, políticamente, con todo el cóctel de problemas que tiene alrededor, incluyendo a su asesor principal, ¿qué significa esto políticamente, Enrique? Primero, una precisión importante, Diego. En el caso de la censura del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo en el año 2023, existían 144 parlamentarios presentes. De los 144 parlamentarios presentes, 101 votamos por la censura del ministro, que efectivamente fue censurado, fue destituido, al día siguiente nuevamente posesionado. Pero me parece importante dejar claro este antecedente. Voy a tu pregunta. El presidente Rodrigo Paz ha equivocado el camino. Durante 20 años hemos demandado y hemos luchado porque el país restaure su institucionalidad. Y restaurar la institucionalidad significa respetar a todos los órganos del Estado, y uno de ellos es el órgano legislativo y la Asamblea Legislativa Plurinacional. El gobierno del presidente Paz ha decidido renunciar, dejar de lado la posibilidad de hacer consensos, de hacer alianzas políticas parlamentarias, y ha optado por otro camino. Y lo que está sucediendo hoy en la Asamblea Legislativa Plurinacional es más de lo mismo, es más de lo que hemos venido reclamando y demandando, que no se trate a la Asamblea Legislativa y no se siga atropellando su institucionalidad con interpretaciones convenencieras. Hoy lo que los bolivianos esperamos de un nuevo gobierno, del gobierno del presidente Paz, es que se restaure la institucionalidad. Y el presidente Paz está exactamente haciendo lo que el MAS hizo durante 20 años, el abuso, el atropello, la vulneración de la institucionalidad y de las normas que rigen al órgano legislativo y a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Termino con esto. El ministro de Economía debe ser destituido, el presidente Paz tiene que cumplir con lo que la Asamblea Legislativa ha determinado en una votación de 2/3 el día de ayer, y se debe regenerar y se deben reinstaurar los puentes de coordinación entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo. Lo contrario va a seguir siendo un escenario de más debilidad, de más vulnerabilidad
y un escenario político en el que el presidente Paz va a encontrar un callejón sin salida. Enrique, queremos agradecerle mucho, un fuerte abrazo y hasta otro momento. De igual manera a la doctora Silvia Salame. Siempre es un placer conversar con ambos. Un fuerte abrazo. Gracias, el gusto es para mí. Hasta luego. Adiós, Enrique. Hasta Gracias. Luego, doctora. Un gusto. Enrique Urquidi, exdiputado nacional, Silvia Salame, ex senadora y ex magistrada del Tribunal Constitucional.